Bueno, creo que ahí estamos. Vamos a poner así. Ahí estamos. Bueno, arrancamos ahí. Hola a todos, arrancamos otra clase del curso de posgrado. En esta ocasión con Marta Fierro, que ahora ella misma se va a presentar, pero que nosotros queremos agradecerle enormemente porque es experta en cuestiones de la práctica docente. Entonces tenemos previsto con ella charlar un rato largo sobre la práctica, cuando uno está en el rol de profe de práctica, cosas que piensa, cosas que hace, cómo se da cuenta que funciona o no la propuesta. Y luego vamos a estar charlando de cuando tuviste que capacitar profes de práctica. Entonces, dado que tenemos gente de todo el país, profes que están dando clase en secundaria, algunos profes que están en la práctica, profes que están dando capacitaciones, creemos que este encuentro con vos va a ser súper valioso, así que te agradecemos enormemente. Te pedimos que te presentes para la gente que nos está escuchando y viendo. Bueno, muchísimo gusto, un gusto, gracias Mabel y Marcel por la confianza y el ofrecimiento de participar, me entusiasma mucho esta propuesta. Básicamente soy docente. Cuando yo era chica le dije a mi hermana y a una amiga de mi hermana, ustedes van a ser docentes, yo voy a ser ingeniera. Y sin embargo, decidí hacer la carrera docente para tener un trabajo y teniendo el trabajo me enamoré del dar clases. Y creo que soy de las pocas personas que tengo la suerte de haber pasado por todos los niveles del sistema educativo, porque fui asesora de la parte de matemática de un jardín de infantes, soy profesora de enseñanza primaria, o sea que trabajé en escuela primaria dando clase a niños. Por supuesto me pusieron en los grados altos porque no sabía, porque estaba haciendo la carrera de matemática. Trabajé en secundaria, trabajé en profesorados, hice cosas en la universidad y trabajé en capacitación docente. Por todos lados, más de uno te debe conocer de todos esos lugares. Y en varios lugares del país también. Así que, bueno, y la verdad que amo la profesión docente. Creo que no tengo ninguna duda que si volviera a nacer, volvería a elegir ser docente. Y después, con el tiempo, me enamoré de mi profesión y me dediqué por completo. Pero siempre, a mí me gustaba mucho la matemática, viste que todos te entusiasman, porque te dicen todo lo que sabés de la matemática. Entonces, pero siempre me gustó esta parte de tener que enseñar matemática a los otros. Entonces, bueno, esto fue formando ya desde el profesorado un poco el perfil, porque yo me dedicaba en primaria a dar clase. Y ahí tuve mi primer clic, así, de la primera escuela privada donde trabajé, me echaron. Porque yo no entraba en el esquema de colegio. Voy a un segundo lugar donde me entrevistan, porque mandé un currículum por correo, tenía 21 años. Mando un currículum y digo que me llaman a una entrevista. Cuando voy a la entrevista me dicen dónde había trabajado y yo les cuento dónde había trabajado y les doy los números de teléfono de donde me acababan de echar. Después me entero que la directora siempre llamaba a pedir referencias y esa fue la única vez en su vida que no llamó para pedir referencias. Pero que a ella lo que le impactó fue que cuando yo me iba, después de que había hablado un montón, yo le dije, bueno, yo le quiero hacer a usted alguna pregunta. ¿Qué objetivos tienen ustedes como escuela? Dice que ante semejante pregunta de alguien de 21 años, la directora se sorprendió mucho y enseguida me volvió a llamar. Bueno, en ese lugar conocí a una persona que me cambió la vida. Para tomarme, me hicieron preparar una clase sobre medición. Yo preparé una clase. Fui a la entrevista con Margarita Chuy de Aguirre. Y Margarita, en 5 minutos, transformó mi clase de 40 minutos en 2 meses de trabajo. De una forma tan divertida, tan agradable, tan participativa, que creo que eso a mí me cambió
la óptica de la enseñanza de la matemática. Es decir, la necesidad de que los chicos se diviertan, que participen, que trabajen. Y una de las cosas que a mí me preocupaba mucho cuando yo trabajaba en el profesorado era, yo sentía que en primaria era Marta que podía dar clases. En el secundario yo sentía que había un traje de profesora que uno se tenía que poner para entrar a un colegio secundario. Y que solamente, y yo sabía que esto por mí me iba a hacer sentir muy mal. Cuando empecé a trabajar en secundario, creo que los 2, 3 primeros meses, yo sentía que tenía puesto ese saco de profesora y no daba más. Hasta que dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Me tiré a la pileta, me tiré con las cosas que Margarita me había enseñado a hacerlas en la escuela secundaria. Y estoy hablando de la década del 70. O sea que estoy hablando de hace muchos años atrás, donde de repente que los chicos se tiren al piso, marquen superficies, construyan cubos con volumen o hagan otro tipo de experiencias, en una cosa muy loca. ¿Qué quiero decir? Que ella, Varela, profesor Leopoldo Varela, fueron personas que tuve la gracia de Dios de conocer y que me formaron desde el ser docente de matemática, pero desde una cosa que vos tenés que vivir de una determinada manera, el gusto por divertirte, por hacer algo distinto. Es decir, yo no puedo pensarme, yo veía mis compañeros o veía mis profesores que tenían esa misma carpeta, 3 años seguidos, y que tomábamos examen. Me acuerdo del primer año que tomé examen. Usted toma matemática, primero tiene aritmética, después tiene geometría. No hablaban de álgebra, le hablaban de aritmética, además, y era álgebra. Dice, pero, ¿y si no trae el saco con todos los botones puestos, no puede rendir examen? Esas cosas, digamos, son las cosas que a mí del secundario siempre me hicieron mucho ruido y me permitieron empezar a pensar que uno tiene que cambiar las cosas, que uno tiene que tener una propuesta diferente. Y para enseñar matemática, mucho más. Ahora, y de ahí te fuiste a formar profes, para que los profes puedan hacer eso. Y ahí nos vamos a centrar en la charla, con toda esa vivencia de lo que vos querías que pase en la escuela y de las cosas que no querías que pasen en la escuela, en algún momento te encontraste dando clase en la práctica docente. ¿Por qué? Porque primero me invitaron, se armaba un profesor, estoy hablando del año 78, yo me había recibido en el 75, estaba como ayudante en el profesorado técnico donde me recibí, y como ayudante después me invitaron a hacer, primero era de honoren y después con cargo rentado, y un compañero mío se abría un profesorado en José Cepaz, acá cerquita. Claro. Yo vivía en Capital en ese momento. Y en ese profesorado me invitaban a dar una materia de primer año, en el nivel superior. Yo dije, pero yo recién me recibo. Me dice, mira, en la zona no hay prácticamente profesores, necesitamos gente que arme una modalidad distinta de profesorado. Y eso me encantó la propuesta. Claro. Y ahí es donde uno entra, sabiendo enseñar matemático o teniendo claro lo que querés que pase en la escuela, hacerte otras preguntas y otros planteos, que es qué hago yo en la formación de profesores, para que sean los profes, con lo que vos le enseñes, los que puedan hacer ese tipo de clases en la secundaria. Bien, y ahí tuve 2 años con materias del área, pero inmediatamente que estuvo la posibilidad de tener enseñanza de la matemática y luego práctica docente, dije, yo las quiero. Esto es lo mío. Ahí yo dije, yo las quiero, y no tuve ninguna duda que era lo que yo quería. ¿Por qué práctica docente? Porque con práctica docente yo siento que estoy aprendiendo todos los días. Es decir, no me alcanza la bibliografía que tengo para poder descubrir día a día cómo hay que mejorar la enseñanza de algún tema en particular, no de la teoría. Yo creo que deben haber dado no sé qué cantidad de planes de tales debo haber corregido.
Pero para mí, cada plan de tales es como si fuera un plan nuevo. Sigo teniendo las mismas dudas de repente, sigo teniendo que volver a buscar en algunos libros algunas cosas. Es, digamos, como volver a armar y llevar una hipótesis, y yo me siento adelante cuando veo una clase de matemática. Ya me conocen además en las escuelas. Yo me siento adelante, no mirando al practicante, sino que me siento mirando a los chicos. Porque lo que me gusta ver fundamentalmente es qué hacen los chicos. No voy a decir los lugares, pero la primera vez que trabajé de ahí, un profesor me llevó a otro instituto. A otro instituto donde la lógica de organización de la cátedra era absolutamente distinta. Y yo venía a reemplazar a una profesora que era el día y la noche. Y se suponía que me llevaban para que yo lleve algún cambio en la institución. La institución me echó. Cosechemos. La institución me echó, y el día que me echaban, el último día, porque después que me pidieron que rindiera, la institución me pidió si por favor podía darles la capacitación a los profesores egresados. A lo cual yo les contesté que no podía entender semejante incoherencia, que ellos me habían echado, entonces no me podían pedir, es decir, finalmente me echaron, ¿no es cierto? Pero si no me podían pedir que siguiera, ¿qué era lo que hacía ruido ahí? Lo que hacía ruido era que de un modelo muy tradicional como era el vigente en ese momento, donde uno se centraba en que uno se ponía un guante para dar clase y trabajaba con la tiza de todos los colores, prolija. El jefe de departamento venía y miraban las clases de mis alumnos y decían, ¿pero cuándo veo a estos alumnos explicando? Y yo le contestaba, porque en esa época venía un tribunal a observar las clases, la clase final. Y yo le contestaba, vos estás viendo lo que hacen los alumnos. Y me decía, pero yo vengo a ponerle una nota a vos, al profesor, al estudiante que está dando la práctica. Porque antes había una práctica modelo, una última práctica final modelo. Yo sé, Mabel, que en muchos lugares esto todavía se hace. Práctica es un espacio donde se han sacralizado costumbres que vienen de, no sé, han venido del Espíritu Santo directamente a las instituciones para que allí queden a lo largo de toda la vida. Algunas cuestiones que son como el ABC, por ejemplo, cada práctica tiene que tener su nota. Usted tiene que hacer un promedio de las notas que tiene. Todas esas cosas que yo las tuve que bancar en un año, 2 años, y después dije, basta. Empecemos, ¿por qué van a dar una práctica suelta? Yo no entiendo las prácticas sueltas. Yo entiendo, aunque sea un proceso cortito, no pueden dar muchas, dar 3 clases, 2 clases, pero no des una clase suelta, porque una clase suelta es un desenganche. Claro. Y entonces empecé a pelear, ya te estoy hablando de la década del 70, principios del 80, sobre nuevas organizaciones para la práctica de la enseñanza con los inspectores. Porque el rector me decía, si te autoriza, claro, pero mirá que va a venir el inspector. Y la verdad que le agradezco porque el inspector fue un inspector piola y me dijo, veamos lo que querés hacer. Porque no es menos de lo que está previsto, sino es más. Y ahí aprendí entonces la importancia de que sean procesos, de que no sean cosas sueltas. Que estos procesos a su vez te permitan alguna reflexión para volver a encarar el siguiente. Y esto se daba en general, también en ese momento, tengo que decir que la práctica estaba apenitas en cuarto seguro, ya ni me acuerdo si estaba en tercero. Claro, fue Creo ganando que no. terreno. Fue ganando terreno. Y en provincia de Buenos Aires, la verdad que como en muchas de las provincias argentinas hoy, tenemos un lujo, que es práctica primero, segundo, tercero y cuarto. Pero
Yo quiero hacer una reflexión también sobre las cátedras que tienen 4 horas, 4 años. Muchas veces decimos la práctica es el eje vertebrador de la práctica docente, de la carrera docente. Sin embargo, la cátedra de práctica de la enseñanza sigue siendo muchas veces una cátedra teórica más. ¿Por qué? Porque aunque estemos en primer año, para poder ir a una institución, más o menos tenéis que leer media bibliografía de una biblioteca para poder entrar a una práctica. Es decir, hemos transgiversado lo que significa el espacio de la práctica. Yo, es el día de hoy que todavía sigo teniendo esta pelea, la gente entra a la práctica recién en tercer año, en la mayoría de los lugares, y con muy pocas horas de clase sale formada para dar clase. Así no se forma un docente. Yo aprendí que la gente aprende en experiencia. Es decir, nadie nace sabiendo ser profesor, ni tampoco es una condición dada por la naturaleza. Uno tiene que aprender a dar clase. ¿Y cómo aprende a dar clase? Dando clases. Ahora, debes tener bien pensado qué harías en cada uno de esos espacios de práctica del primero al cuarto, porque seguro que no lo mandarías en el primero a dar un tema. No. Lo debes tener súper pensado. Eso sería bárbaro que te escuchen, por lo menos tu voz. O sea, ¿cómo organizarías los espacios de la práctica? Y después, cuando ya te ubicas en un espacio de práctica en particular, contanos cómo lo concebís vos desde tu lugar de profe, sí, para lograr lo que vos querés con tus futuros profes. Yo solamente invito a los profesores de cada instituto que trabajen en un profesorado, que hagan esta cuenta. ¿Cuántas horas de clase efectivamente dan los egresados? Efectivamente dan los egresados. ¿Y cuánto son las horas del diseño curricular de práctica? Van a ver que son escasísimas las horas que dan de práctica con respecto, que están enfrente de un grado, con respecto a las que tiene práctica de la enseñanza. Y ni qué hablar con respecto a lo que es la carrera. Con respecto a lo que es la carrera, nosotros con muchas horas no llegamos al 3%. Y así todo... Sí, y tenemos profes de universidades donde todavía es menos. Bueno, ustedes están... Nosotros peor. Estamos mucho peor, sí, en muchos lugares por lo menos. Primer año para mí es un año donde el estudiante tiene que aprender, como diría Alicia Camiglioni, el oficio de estudiante. Y donde además se tiene que enamorar y tiene que saber que la carrera que va a elegir es la docencia. Es decir, que por todos lados la formación debería ser, usted va a ser un docente, y un docente de matemática, los ingresantes, por lo menos en esta zona, a la carrera de matemáticas son en general chicos y grandes, que vienen con una visión de la matemática muy algorítmica. Es decir, no tenemos una visión de lo que es la matemática de resolución de problemas, de búsqueda de alternativas. Hoy estaba en un curso y un chico dice, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que yo le puedo elegir la condición de dónde salgo? A una de las practicantes, que le decía, no dice de qué piso salen los ascensores. Bueno, ponéselo, le dijo al practicante. Claro. Y dice, pero nos van a dar resultados distintos. Claro. Típico del libro, de lo que nosotros decimos debería ser al revés. Bien, entonces, digo, en un primer año para mí tiene que haber mucho tiempo de trabajo de ayudante, de un estudiante en una escuela secundaria. ¿Ayudante para qué? Ayudante para garantizar, porque esto es otra cosa. La escuela secundaria que recibe un practicante tiene que beneficiarse en algo. No tiene que ser una carga. No tiene que ser una carga, ni tienen que ser los conejitos de India de la formación de nuestros estudiantes. No pueden pagar los platos rotos de nuestros estudiantes. Tienen que aprender, tienen que optimizar el tiempo que están en la escuela. Entonces tiene que ser algo tan pensado que sirva como espacio de formación para los unos y para los otros. Entonces todos sabemos las dificultades que tienen los chicos de primer año para aprender a estudiar matemática, para conectarse con lo que es el vocabulario matemático y la forma y el estilo que tiene cada uno de los profesores, que nosotros sabemos que cada uno de nosotros tiene su propio raye, su modalidad, es decir, algunos son más permisivos, otros menos permisivos,
pero a la hora de los bifes todos la única nota que ponemos es la que le pusimos en una prueba que hicimos 2 en el trimestre, o 3 en el trimestre. Ahora, ¿cómo se forma el futuro profe para que sea ayudante, para el rol de ayudante? ¿Qué es lo que hacen cuando están en la materia de práctica? ¿Qué indicaciones se les da? ¿Cómo se lo va preparando para ese lugar? Yo creo que para el rol de ayudante, vos lo que le tenés que decir es tu responsabilidad, es que estos pibes no se lleven la materia. Tamaña responsabilidad. Tamaña responsabilidad. Ayudá a que les guste la materia, ayudá a que puedan entenderlo. Porque mal no le van a hacer a un pibe si lo están... Es decir, no tienen la teoría. Acá hay toda una discusión también sí. de qué es primero, un marco teórico o la práctica, o la práctica o un marco teórico. Yo creo que las dos cosas son indispensables, pero si yo no tengo un marco teórico que tenga evidencias de la práctica y que a su vez esas evidencias no me encajen por momentos con las cosas que a mí me parece que me dan un marco teórico y que me obliga a investigar, esto es lo que me parece un proceso de formación. Y lamentablemente, muchos colegas que se llenan la boca hablando de la importancia de la práctica y de la teoría y la reflexión sobre la práctica es muy buena, según ellos, cuando yo tengo todos los marcos teóricos para analizarla, no cuando tengo preguntas que no sé qué contestar y entonces tengo que ponerme a indagar para poder reflexionar. Yo digo, yo creo que la práctica es formadora de necesidades, de búsqueda, de formación. No sé cómo enseñar esto. Yo todo lo que aprendí para enseñar no lo aprendí en el profesorado, básicamente. Claro. Me dieron las herramientas, pero yo tengo que tengo que formar un profesor que sea capaz de decir todo. Polia decía, ¿te acordás que lo buscamos y no lo encontramos en ningún lado este texto? Polia decía que un buen profesor de matemática debía tener 3 condiciones. La primera era inquietud. Decía otra palabra, pero ya me va a salir la otra palabra. Es decir, tenía que tener curiosidad intelectual. ¿Para qué? Para poner en duda todas aquellas cosas de las que estaba convencida. La segunda era honestidad intelectual, que es saber reconocer cuando lo que uno está haciendo estaba mal. O no funcionaba. Yo, por ejemplo, reconozco que me harté de enseñar el sistema de numeración decimal con los palitos. Y hoy tengo todo el marco teórico de por qué eso está mal. Pero lo tuve que aprender yo también. Bien, honestidad intelectual para darte cuenta que estás equivocado. Y la tercera, decía Polia, es sabia contención. La primera era coraje intelectual. La última, sabia contención. ¿Para qué sabia contención? Para no casarte con todas las modas de turno. Entonces, digo, uno tiene que poder ir a la práctica, ir a la escuela. Y hoy la escuela, quien puede mirar preocupado por cómo puede mejorar la situación de los chicos, le surgen 1000 preguntas. Porque todo hoy necesitaría un redimensionamiento, una vuelta de tuerca, un repensar la escuela. Y este repensar la escuela no es una cosa sencilla. Digo, uno a veces escucha por radio, por televisión, algunas cosas sobre educación, que digo, a mí me parece que hay gente que no ha vivido en este país, porque hay cosas que se hacen desde hace muchos años. Estudiantes en las escuelas fábrica, digo, creo que tenemos historia. Docentes que atienden simultáneamente varios alumnos en diferentes niveles, podemos mostrar maestros históricos. Es decir, a ver, centrémonos en aquellas cosas que son nuevas, innovación, y aquellas otras cosas que debemos recuperar de nuestra historia pedagógica y en todo caso mejorarlas para que funcionaran bien o funcionaran mal. Matemática es sin duda una materia que debería aportar para la felicidad de los pibes. Y hoy estamos lejos. Estamos lejísimos de eso. Pero lo que pasa es que también
está lejos de la cara de felicidad de los maestros, porque los maestros y los profesores están sufriendo a los alumnos. Yo veo que hay grupos complejos, lo sé, pero también sé que un docente no puede estar en el mes de agosto sabiendo cuáles fueron los alumnos que se le fueron a examen y no hacer nada ni intentar hacer nada para modificar esa situación. Rebobinemos lo de los años de práctica de los 4. Ya dijiste que en el primero te imaginás Ayudantías, profe con ayudantías fuertes, tratando de ayudar a los chicos a que les guste la matemática, que no se la lleven, por ahí más desestructuradamente. Que apoyen al profesor, que estén con un profesor, vos o la profesora del curso, para hacer lo que vos le pidas. Ajá. Y de paso a lo mejor te puedo ayudar a hacer algún juego, alguna lámina, alguna a disposición del profe para ayudar a los alumnos. En material didáctico, en prepararle el material didáctico que el profe necesita y en atender a los alumnos. Y si el profe quiere, en hacer algún registro de algunas cosas que hace el pibe. Bien. Ayudarlo a corregir pruebas. Bien. Segundo año. Segundo año claramente es un año para empezar a dar clases. No muchas, segundo cuatrimestre, todavía no me arriesgo en primero. En algún momento yo quisiera que en primero arranquen con las clases, pero no me animo a decirlo. Claro, claro, que nadie te va a ver acá. Justo acá nadie te va a ver. Entonces, hoy por hoy nuestro profesorado tiene un montón de años con los alumnos dando práctica desde segundo año, en el segundo cuatrimestre. Y la verdad que nos estaban por cambiar el diseño curricular y sacarlo de segundo, y nosotros pegamos el grito en el cielo porque lo vamos a defender a muerte. En segundo tienen que dar las primeras prácticas. Corto, ahí. Corto. Es como un tema así 2-3 clases, es lo que venías diciendo antes. Nosotros trabajamos 2 semanas. Ah, 2 semanas. Bueno. Es decir, ese alumno, primero, en segundo, el alumno nuestro observó registros, registró a sus compañeros de tercero que están dando clase. Ajá. Se fue, hizo ayudantía en un curso y en ese mismo curso trabajó dando clases. A mí no me parece bueno que los alumnos estén picoteando muchas cosas por distintos lugares. Ajá. Porque no se termina de generar un vínculo con el docente orientador ni con el grupo. ¿Dónde se genera este lazo de compromiso con la institución y con lo que le está pasando a los chicos? ¿Se entiende? Sí. Entonces, prácticamente el segundo cuatrimestre va a estar con un docente orientador, no va a estar, porque de hecho están con un docente en una escuela secundaria haciendo ayudantías. Nosotros las observaciones las sacamos de escena y también sacamos de escena el registro de las clases de los profesores de secundaria. Ajá. Dejamos solamente el registro de clases de compañeros del profesorado. Mira vos. Para evitar dolores de cabeza, nosotros sabemos que esto genera a veces muchas malas interpretaciones de parte de los profesores. Los alumnos no tienen, en algunos casos, el menor sentido de la prudencia y entonces, no. Claro. Esto me lo enseñó la práctica. Claro. Queremos conservar buenas relaciones entre todos, que registren a sus compañeros. Pero sin no resignar la observación, justamente. Solo que al compañero de tercero que está dando su práctica. El registro es para los compañeros de tercero. Ajá. La ayudantía es con los profesores del secundario. Pero el estudiante que está en segundo capitaliza y estudia el registro de lo que vio con los chicos de tercero en la clase de práctica. O sea, ¿le saca jugo a ese documento? ¿Le saca jugo? ¿O se lo da al chico de tercero? No, a las dos cosas. Se la da al chico de tercero para que haga su autoevaluación. Ajá. Y ellos a su vez tienen que hacer alguna reflexión sobre estas clases. Y uno lo ve después en práctica de tercero que aparecen, porque cuando yo hice el registro yo muchas veces también lo que hago es invitarlos, cuando hago las devoluciones a los alumnos de tercero, Invitas a los observadores. Invito a los observadores. Ajá.
Entonces, ellos también van como en un proceso de aprendizaje Claro, en esa cuestión. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Sí, Entonces, para nosotros el segundo año esas 2 semanas hacia la segunda mitad del año. son, primer cuatrimestre ellos van a estar seguros con los chicos de tercero. Observando el tercero. Sobre fin de primer cuatrimestre empiezan a ir a la escuela secundaria. Van a estar más o menos por fin de septiembre, octubre, ellos van a tener que dar. Van a cada curso de A2, eventualmente A3, y dan 2 semanas cada uno. Es decir, para nosotros en matemática, en ciclo básico son 4 clases. 4 clases, 8 módulos. Y eso es lo que prepararon. Planes de clases que les llevan una eternidad. La vida. Sí. Previamente ellos dieron clase con sus compañeros, hicieron toda una serie de cosas con una profesora de la parte didáctica y una profesora o un profesor, en este caso hay 2, de matemática, de práctica. Matemática. En segundo tenemos pareja pedagógica. Bien, contame en tercero, ¿qué hacen y en cuarto? En tercero, a la segunda semana de clase están en la escuela. Es decir, en tercero nosotros hacemos algunas reflexiones iniciales. Ellos ya vienen con mucha capitalización de los años anteriores y durante un periodo de un mes más o menos estamos la mitad del tiempo en la escuela, es decir, no hacen la ayudantía las 4 horas, sino que están 2 horas en la escuela y 2 horas en un taller de práctica. Donde vamos revisando algunas cuestiones vinculadas con la programación, sobre todo con la evaluación. La evaluación de los estudiantes. De matemática del chico de secundaria. Claro, porque ahí trabajamos fuertemente lo que es el seguimiento del trabajo pedagógico, del trabajo matemático de los alumnos. ¿Por qué? Porque en la práctica no hay registro. Hoy justamente charlábamos con una profesora. Los chicos tienen la nota de las 3 pruebas que tienen. Dice, bueno, pero hay chicos que son muy buenos en clase, pero ¿por qué no llevamos registros de lo que pasa en clase? Entonces, en tercero nosotros les hacemos hacer un registro, una planilla de seguimiento de los chicos, del trabajo matemático que hacen los chicos. Es decir, argumentan, validan, elaboran conjeturas, pueden formular, pueden hacer procesos de generalización. Ese instrumento con el que siguen el trabajo matemático de los alumnos, ¿quién lo diseña? Ellos. ¿El futuro profe? El futuro profe. Yo lo único que hago es decir, bueno, o sea, vos les haces ese planteo, vos le decís, yo les hago ese planteo y les digo esto. Que tenemos que responder 2 cosas. Una que hace claramente a las cuestiones de responsabilidad y cumplimiento. Porque lo primero que te ponen es si faltó, si no faltó. Y tienen razón en hacer un seguimiento, porque hoy los chicos están faltando mucho en la escuela. Entonces, el tema de claramente una parte donde está lo del seguimiento de los chicos y otra parte que hace la responsabilidad, trae carpeta, cumple con la tarea, no cumple con la tarea, y otra parte que hace al trabajo matemático. Entonces, lo pueden hacer de A1, de A2, de A5. Yo digo que esas fichas son fichas que para entenderlas tienen que ser hechas personalmente, porque si no, nadie las entiende. Y que además pongan el código que quieran. Pueden poner bueno, muy bueno, regular, flechita, más, menos, una letra. Para lo que siempre les digo, no pongas más de 8, 10, 7, porque te vas a volver loco. Claro, mirando. Y además dicen, pero ¿cómo al principio? ¿Pero cómo voy a mirar? No, mi querido. Vos tenés 6 semanas u 8 semanas, pero además con la ayudantía estás todo el año. Vos no tenés que mirar en cada clase a los 40. Hoy vas a mirar estos 4. Mañana te vas a concentrar en otros 4. Y de paso te va a quedar Mabelita. Mabelita esa que está... ¿Vieron esos alumnos que son invisibles? Sí. Que nadie registra, que no... y que son una gran incógnita. Bueno, cuando te des cuenta que tenés una Mabelita en tu lista, que no le pusiste nada de nada, te vas a preocupar por empezar a mirar a Mabelita, a ver qué está haciendo. Pobre chica que puede ser o muy tímida,
Sí, o brillante y... No, pero con muy timidez puede ser brillante, pero a veces también los chicos tienen otro tipo de problemas que uno no los puede registrar. Perfecto. Bien, entonces, en cuarto... Perdona, y en tercero también dan clases, si dieron en segundo... Sí, no, pero te digo con respecto a la planilla, así cierro esto de evaluación. Sí. En cuarto, a esa planilla de seguimiento de trabajo matemático se le suma uno de registro de lo que aprenden por el trabajo en clase. Ajá. Si vos tenés que dar el tema que tengas que dar, por ejemplo, resolución, teorema de Pitágoras. Entonces vos te haces una planillita donde ponés lo elemental que tiene que saber, qué esperás que el chico pueda hacer. Vos esperás que pueda enunciar el teorema de Pitágoras. ¿Qué esperás que pueda hacer? Que pueda resolver problemas donde tenga triángulos, donde tenga que averiguar un cateto. Los objetivos de aprendizaje del chico de la secundaria. Es decir, te hace 4 o 5 columnas para cada uno de los temas donde está lo central, lo que vos querés que haga. ¿Querés que haga un gráfico? Puede graficar figuras, puede discutir cantidad de soluciones. Es decir, ahí ya lo hago vinculado bien. La planilla de seguimiento me dura todo el año. Esta me dura la unidad. El tema, claro. El tema. Entonces yo digo, una nota que ya no es de... Primero los chicos deberían saber que esto incide o no en la nota, ¿no es cierto? Pero yo ya tengo una nota de los trabajos en clase. Claro. Sí, claro, ya no es por el no parlanchín. Una nota de lo que aprendió, porque una me da proceso, pero la otra también me da resultado. Claro. Yo no soy de las que cree solamente en evaluar procesos. Yo quiero procesos y resultados. Y después tengo la nota del trabajo práctico. Y después tengo la nota de la evaluación. La prueba se las tomás tradicional, la que quieras. ¿Se entiende? Sí, 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 está clarísimo. Y como nada te quedaron 4 notas. Y 3 que tenías en la prueba, nada, si seguís teniendo los problemas lo tenés, pero seguro que no va a ser un 3 con las otras notas. Porque los pibes que trabajan muy bien, te entregan la hoja en blanco en la escuela. Terminé de contarme lo de los instrumentos esos en cuarto y después contame qué dan de clase en tercero, qué dan en cuarto. En tercero, desde hace más de 10 años, yo hice una propuesta diferente. ¿Por qué? Porque siempre al terminar tercero o al terminar segundo, vos tenés el rosario de buenas intenciones de lo que voy a hacer al año siguiente cuando tenga práctica de la enseñanza. Entonces, yo dije, esto se tiene que poder evidenciar en el mismo año. Y pasar de 2 semanas a 6 semanas o 7 semanas es un gran salto para los chicos. Entonces, para nosotros tercero hoy es un primer cuatrimestre con 3 semanas de clase y un segundo cuatrimestre con 4 semanas de clase. Que según el tema que te dieron, a veces se transforma en 4 semanas y 3 semanas. Pero por ahí no. Porque si a uno le tocó racionales en el primero, tiene que avanzar mucho. Entonces, en ese primer cuatrimestre, la obsesión es la planificación. Además hay un cambio de profesores también, es decir, nada. Si en segundo era una obsesión, pero en segundo era una obsesión el plan, pero como tenían tanto miedo de pararse frente al grupo, en segundo ya definieron que era eso lo que querían hacer de su profesión. O que no era. Claro. Porque nos ha pasado con más de un estudiante que bueno, que en realidad no le gusta. Claro. Pero la verdad que muchos agradecen hacer las prácticas desde el segundo, porque esto les permitió redefinir su carrera. Centrarla en esto. En esto es lo que yo quiero hacer, de esto me quiero ganar la vida. Lo que quiero hacer todos los días. Entonces, en tercero, la primera parte es una gran preocupación sobre los planes de estudio. Los planes que tienen que ellos enseñar. Y la segunda parte, ahí enganchamos más la preocupación sobre la gestión.
Y en cuarto, que hacen un único periodo de 7 semanas, la idea es que ellos se centren y puedan escuchar lo que le dicen los chicos. Claro, dejar de pensar qué hacen ellos. Dejar de pensar qué espero yo como respuesta. Dejar de estar preocupada, digamos, ya tuve los problemas de la gestión de la clase, ya sé cómo los tengo que resolver. Bueno, ahora me centro, voy al hueso de tratar de escuchar lo que dicen los chicos. Y en realidad los temas que les están tocando en general son temas interesantes, porque digo, de repente tienen que dar función polinómica, función cuadrática, intervalos, donde hay muchas cosas que pueden, inecuaciones, con inecuaciones con módulo. Yo estoy pensando temas que están dando en este momento. Entonces, la verdad que y los alumnos de cuarto tienen otra perspectiva para preparar las clases, se paran de otra manera, y además hay una realidad, muchos de ellos ya están dando clase, claro, porque en nuestra zona los docentes empiezan a trabajar sin haberse recibido. Sí, sí. Y la verdad, Mabel, que con profesorado o sin profesorado, el dar clase les enseñó a dar clase mucho más. Es decir, esto de las horas frente al alumno es indispensable, es lo que te forma. Ahora tengo una pregunta. Elegí uno de los años, si querés, o contame en cada uno, vos dirás, ¿cómo evaluás a estos chicos? O sea, ¿dónde vos pones tu mirada para decir, esto es irrenunciable de ser aprendido en primero o en segundo, en tercero o en cuarto? Ahí eso es lo que te quiero ver que puedas hacer tales cosas en la escuela o en la materia. Creo que en general en práctica los alumnos que están conmigo saben, primero tengo una guía de qué te observo en el plan de clases. ¿En el plan escrito? En el plan escrito. Ajá. Ellos saben que el eje de la materia es que ellos hagan hacer trabajo matemático a los alumnos y que aprendan un contenido. Por lo tanto, el trabajo de la mirada sobre el plan y sobre la gestión de la clase va a estar puesta en qué medida posibilitan la autonomía de los alumnos. Porque es increíble, pero nos reímos. A veces salimos de la clase y los alumnos salen riéndose porque saben lo que les vas a decir, lo que les voy a preguntar, lo que les voy a decir. Porque no se hacen una pregunta a los chicos y no se aguantan y la contestan. Ay, sí, bueno. Entonces, pero que nos pasa a todos. Sí, pero es buenísimo que se den cuenta. Nos pasa a todos. Sí, es buenísimo que una vez se dé cuenta. Dando clase en primer año les había llevado una cosa sobre simetría con un espejo y una alumna estaba delante mío que lo ponía, que no lo ponía, y a mí me salió del alma. Me metí y le dije así. Las practicantes bajaron la nota. Primer año. Paré la clase y le dije, miren chicos, les cuento lo que sucedió recién. Esto justamente es lo que ustedes nunca deberían hacer. Y yo estaba dando toda esta clase para mostrarles que esto no se hacía. Claro, claro. Sí, digo, no sale de adentro. Sí, no sale el paternalismo, no, pero es que quiero que a los chicos les vaya bien. A ver, nadie murió de un conflicto cognitivo, digo yo. Al contrario, a lo mejor aprenden algo. Digo, pensamos, los chicos, cuando tienen algo que es difícil, se entusiasman más que cuando tienen... A ver, ¿a quién lo puede convocar pensar cuánto va a ser si sumo medio kilo de pan con un cuarto kilo de pan? Digo, ¿es convocante para un adolescente? Eso. Ayer me dice, pensemos un juego, decía en un curso. Vamos al kiosco. ¿Qué juego es? Juego es timba, le digo. Claro, es otra cosa. Juego no es ir al kiosco a comprar. Claro. ¿Se entiende? Entonces, para mí, lo irrenunciable, por donde lo mires, es que el trabajo matemático se evidencie en la programación y en la gestión de la clase.
Todo lo demás lo podemos negociar. Y en esa documentación sobre el trabajo matemático que hacen los alumnos, que el practicante va registrando a lo largo del tiempo. Va registrando a lo largo del tiempo. Ajá. Pero no me preocupa tanto si no lo registra muy bien. Ajá. Ajá. Lo que me preocupa es que se instale que tiene que registrarlo. Ajá. Y que lo vaya viendo, que vaya viendo la diferencia cuando él los deja trabajar y los alumnos le salen con algunas respuestas que ni siquiera ellos se imaginaban. Que los hagan escribir el qué aprendimos hoy, que los hagan escribir en la clase la definición y que no se agarren de la primera que les dan y después le dicten inmediatamente la buena. Claro, sí, claro. ¿Se entiende? Pero que, es decir, esta posibilidad de autonomía de los chicos y esta posibilidad de pasar por diferentes registros, lo que están diciendo. Ayer una compañera hablaba con una jefa de departamento de una de las escuelas y me decía, le digo, bueno, ¿qué dicen los profesores? ¿Cómo estamos este año? Y me dice, no, hasta ahora nadie, como que nadie se había quejado. El único comentario que siempre me hacen es cómo se lentifica, cómo que no siempre se termina de redondear bien el tema. Dije, bueno, ahí tenemos dos cosas. Una cosa es lentificar y otra cosa es redondear bien. Por supuesto, el proceso final, insisto mucho en las institucionalizaciones. ¿Qué quiero enseñar? Y eso tiene que estar clarito a lo largo de toda la clase. Y al final tiene que el alumno poder explicitarlo. Y si no lo pudo explicitar, tenés que volver a dar una clase semejante para que esto se aprenda. Pero eso no puede faltar, y a muchos, lamentablemente, a muchos en el fárrago de la clase, está muy instalado que se resuelve un problema y se terminó, Mabel. No, sí, claro. Se juega y se terminó. Sí. Yo les digo, ahí empieza la clase. Claro. Porque ese saber herramienta que tiene el niño, o el adolescente, o el estudiante del nivel superior, uno lo tiene que transformar en objeto de conocimiento. Digo, vos diste la clase, pero si yo no te ayudo a ver eso que diste, ¿cómo lo transformas? Nosotros lamentablemente no tenemos espacios como para decir, además de ir a verlos, además de ver los planes de clase, tenemos un taller para compartir. En mi caso, yo como tengo matemática y su enseñanza 3, y muchos de los alumnos que tengo en práctica 3 los tengo en matemática y su enseñanza, digo, aprovecho para hacer algunas reflexiones, mezclando las cosas. Pero la realidad es que nos faltaría algún tiempo de espacio. Pero con la cantidad de alumnos que tenemos, yo prefiero apoyarlos en la preparación de sus planes y apoyarlos en visitarnos en la escuela. Contanos algo que en tus años de práctica considerás que no te funcionó y cómo te diste cuenta que no te funcionó y qué modificaciones hiciste, porque seguro que desde tus inicios hasta hoy en día vos no estás dando la práctica de la misma forma, tal como decías al inicio sobre la matemática, con vos en tu rol de profe de práctica debes haber ido evolucionando y capitalizando muchísimo. Quiero que nos cuentes algo, porque para mí es súper valioso para nosotros que estamos pensando en esto, cómo uno que está dando una materia acá en la formación de profesores se da cuenta que hay algo que no funciona. Tiene que ver con esto de, bueno, hubo algún dato que recabaste que te puso en evidencia que tal cosa no te funcionó y que te obligó a decir, el año que viene voy a hacer tal cosa, o la clase que viene voy a hacer una cosa distinta. A ver, voy a mostrar dos cosas distintas. Una no es en práctica. Yo trabajaba en un profesorado de enseñanza primaria, privado, y tenía matemática y su enseñanza. Y a fin de año me llama la directora y me dice, Marta, las chicas están muy contentas, porque eran casi todas mujeres, las chicas están muy contentas con tus clases, todo, aprenden un montón, les va muy bien. Pero no tienen la menor idea qué hacer con primer grado. Me daban ganas de decirle, y yo tampoco. Me imagino. Porque la verdad que mucha gente no sabe
que para enseñar en los profesorados de formación docente de primaria hay que estudiar mucho, muchísimo. Y hay mucha bibliografía hoy. En la década del 70 había menos. ¿Podés precisar estudiar qué? Porque Estudiar. ahí claramente no solo es estudiar matemáticas. A ver, veamos. Un niño de primer grado tiene que aprender sistema de numeración. Hoy hay pilones de materiales, de investigaciones sobre la enseñanza del sistema de numeración, las diferentes posturas internacionales y cuáles son las que se han adoptado en la Argentina. Tenemos bibliografía, tenemos algunos libros, algunos capítulos. La investigación de Lerner y Sadowski es clásica sobre el sistema de numeración decimal. Pero a partir de ahí tenemos un montón de bibliografía. Y a mí lo que me partió la cabeza fue ver los pibes. Volver a la escuela primaria, el rol de asesora de matemáticas de una escuela primaria, donde me reunía con las maestras, pero también iba a clases a observar a los pibes, me partió la cabeza. Yo creo que me enseñó más porque me dejó dudas. ¿Me ven? Lo mismo que yo digo de mis estudiantes, lo digo de mí. Yo voy a la escuela y a mí los chicos dicen cada respuesta que yo digo, ¿y esto por qué? Si toda la teoría te está diciendo tal cosa, este se me fue del marco teórico. ¿Qué cuerno le está pasando a este? ¿Dónde lo engancho? Bueno, contame qué te pasó con esta maestra que te dice, con las maestras que le decían al directivo bueno, que no sabían. Esta directora me lo dijo y yo le dije, Marta se llama también, Marta, te agradezco infinitamente lo que me estás diciendo, veremos qué puedo hacer. Ajá. Y a partir de ahí me puse a estudiar, ¿no? A ver. Me puse a mirar, era principios del 90 esto, 92, 93. O sea que todavía tanta bibliografía no había. Pero de todos modos dije, uno se puede empezar, no estaba internet. No, claro, sí. Eran otras épocas. Claro, Uno para ir a sí. estudiar tenía que irse a una biblioteca. Sí, sí. Tenía que tener el libro, tenía que tener la fotocopia. Bueno, y la verdad que me fui, el tiempo hizo que me fuera especializando En los grados más bajos. en los grados más bajos, más chiquitos. Y seguís en formación de maestros. Y sigo en formación de maestros. Sigo en formación de maestros, en capacitación de capacitadores y en formación de formadores. Ahora vamos a hablar de eso. ¡Upa! Capacitación de capacitadores y formador de formadores. ¿Cómo es eso? Porque... Pero cerremos lo de la práctica con alguna recomendación que vos le darías a un profe de matemática que nunca estuvo en la práctica y que le ofrecen una cátedra de práctica. Así, recomendaciones, tips. Y después pasamos a estas Primero, dos cosas que nos no mencionaste. tome la materia si no tiene ganas de aprender. Segundo, si nunca se metió en los